Conversamos sobre la situación del director de Impuestos Internos, Michel Llorrat. Para ello tomamos contacto ahora con el presidente del movimiento Amplitud, el diputado Joaquín Godoy. Diputado, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches, gracias por la invitación. Diputado, ustedes hoy anunciaron un plazo de 72 horas para que sea sacado de su cargo el director de Impuestos Internos. Si no ocurre eso, ¿qué van a hacer? Bueno, dimos un plazo de 72 horas porque creímos que si la presidenta fue capaz de cambiar el gabinete en ese periodo, yo creo que es tiempo suficiente para que alguien pueda hacer un análisis respecto de cómo está funcionando un funcionario público. Y el énfasis que nosotros queremos hacer es que el director del Servicio de Impuestos Internos hoy día es el agente número uno que quiere bloquear la investigación y sobre todo aquellas investigaciones que tienen que ver con gente vinculada a la nueva mayoría. Y esa es una muy mala señal a la ciudadanía. Y nosotros lo que hemos dicho es que si eso no se produce, si finalmente el nuevo ministro no quiere sacar al director, lo que queremos es preguntarle al ministro por intermedio de una interpelación por qué no lo quiere hacer. ¿Sería, por lo tanto, o intentarían al menos juntar las firmas para interpelar al ministro de Hacienda? Bueno, esa es la idea, sobre todo porque, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que no puede ser que esto siga en un grado de oscuridad total. O sea, no puede ser que la presidenta, después de hacer un tremendo esfuerzo en una comisión como la Comisión Engel, buscando sanciones para aquellas personas que financiaban de mala manera sus campañas, hoy día el Ministerio Público tenga que encarar por los medios de comunicación al director del Servicio de Impuestos Internos porque él no quiere hacer las investigaciones necesarias para que esto se esclarezca. Entonces, finalmente creemos que es una pésima señal por parte del gobierno el mantener a alguien en el servicio que a todas luces está atornillando al revés. Y no solamente él, sino que además impide que el resto de los funcionarios del servicio puedan hacer su trabajo como corresponde. Y nosotros creemos, Daniel, que es clave hoy día que se conozca toda la verdad. Eso es clave para devolver la credibilidad de la política. Ahora, diputado, el director de Impuestos Internos, la explicación que dio fue que él había dicho que se había inhabilitado para accionar contra la empresa de Giorgio Martelli, pero la querella que se presentó es contra la persona, no contra la empresa. ¿Qué le parece esa explicación? Bueno, yo creo que lo retrata en cuerpo y alma, porque en el fondo, Daniel, así como yo imagino lo mismo que tú, es que si se crea una empresa por Martelli para levantar recursos para las campañas de la nueva mayoría, lo que hay que investigar es la empresa. Giorgio Martelli en particular, la verdad que no nos parece que sea el objetivo de ningún tipo de investigación, pero el propio ministro del Interior hizo boletas a la empresa de Martelli. Entonces, lo que nosotros tenemos que descubrir es si la empresa de Martelli usó este mecanismo para financiar la política de la nueva mayoría o no lo hizo. Y creo que todos los chilenos lo que queremos es transparencia total. Y si hay una empresa que, como esta, la de Martelli, que ha hecho trabajos por más de 240 millones de pesos a Soquimich, y Soquimich es una empresa tan cuestionada, evidentemente que eso es lo que se tiene que investigar. Entonces, Martelli de nuevo, Llorrat de nuevo lo que está haciendo es atornillar al revés, es impedir que se haga una investigación y es evidente además que nadie del servicio va a hacer una investigación en contra de su propio jefe que emitió boletas a la empresa de Martelli. Entonces yo creo que necesariamente para poder tener una buena investigación tiene que estar fuera el director del servicio. Ahora, diputado, lo que se mostraba en un reportaje de CIPER que destapó los últimos acontecimientos era que Llorrat a su vez estaba siendo presionado desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio del Interior para actuar de cierta manera en este caso. Ya estando fuera tanto el ministro de Hacienda como el ministro del Interior, ¿con qué impresión se queda usted? ¿Que Llorrat fue más bien víctima de presiones o fue él el que actuó de motu propio de esta manera? No, yo me quedo con la impresión de que hay un grupo de personas que no quieren investigarlo todo y que Llorrat es un alfil en el tablero de ajedrez para que eso ocurra. O sea, yo creo que él es un actor principal de esto, porque para que la gente lo entienda bien, si el Servicio de Impuestos Internos no inicia una investigación, la Fiscalía no lo puede hacer. Entonces, poner o ratificar a Llorrat, que tenía boletas con la empresa Martelli, que era parte de financiamiento de campaña, evidentemente ratificar a alguien que va a ser útil para que no se investigue. Y yo creo, Daniel, que eso es lo más grave que hoy día se puede hacer. La señal desde la política tiene que ser distinta, la señal de la política tiene que ser, ¿saben qué más? Aquí ocurría un problema
transparentemos las cosas y demos una solución convincente y verdadera a la ciudadanía. Eso es lo que yo creo que los ciudadanos están esperando. Ahora, Llorat acaba de ser ratificado hace muy pocas semanas después de pasar por todo un proceso de alta dirección pública para quedarse en su cargo, quedó en la terna final y fue confirmado por la presidenta Bachelet. ¿No sería una señal negativa en términos de todos estos procesos de alta dirección pública sacarlo un par de semanas después de que se completó ese proceso legal? Mira, yo creo que es parte de la naturaleza humana el poder cometer un error y creo que es parte de la grandeza humana el reconocerlo y actuar como corresponde. Y yo creo que en este caso particular la peor señal o la mayor debilidad o el mayor problema sería mantener a esta persona en el cargo, porque todos los chilenos tienen las mismas dudas que tenemos nosotros. Si este señor estaba vinculado, si este señor fue encarado por el propio fiscal nacional por los medios de comunicación diciendo que no estaba prestando todas las ayudas que necesitaba el fiscal para hacer la investigación, si en una primera etapa inició un proceso de investigación con Soquimich y después acortó los plazos cuando se dio cuenta de que había gente de la nueva mayoría vinculada y después tuvo que ampliar los plazos producto de las presiones que muchos de nosotros hemos hecho, la verdad que hace pensar a prácticamente todo el mundo que él va a ser un tapón más que un conducto para que finalmente se esclarezca la verdad. Y yo creo que la presidenta lo peor que puede hacer es ratificar a una persona que está cuestionada como Llorat. Esto no es antojadizo, si no es personal o no es contra él personalmente. Lo que Amplitud quiere es que volvamos a reconstruir la política y para eso es sumamente necesario que se transparente todo lo que ha ocurrido y que todos asumamos nuestras responsabilidades y que todos digamos, mira, ok, hubo un error, se financió de mala manera, ataquemos el problema, pero no tratemos de esconderlo como lo quieren hacer hoy día desde el gobierno. El día de hoy ha habido opiniones diferentes desde el gobierno. Esta mañana, de hecho, el secretario general de la presidencia fue muy duro con Llorat. Dijo que no le parecían razonables las explicaciones que él había entregado. Luego, sin embargo, el ministro de Hacienda, a través de un comunicado, dijo que le correspondía a él y le correspondía a Hacienda tomar las decisiones al respecto. ¿Cómo ve esa cierta discrepancia que parece haber entre los nuevos ministros? Bueno, yo lo que veo es una pugna entre aquellos que entendemos que hay que transparentarlo todo y aquellos que quieren tapar el problema. Y yo creo que tapar el problema es simplemente una bomba de tiempo, Daniel. Si esto realmente es lo que tiene que ocurrir para que podamos dar vuelta a la página y seguir produciendo buenas políticas públicas, es que devolvamos la credibilidad a la política. Si no transparentamos lo que aquí ha ocurrido, si no caen aquellas personas que tienen que caer, si no se investiga lo que corresponde, finalmente vamos a perder todo. Y yo creo que lo que Jorge Insunza intenta hacer es lo que hace cualquier persona con sentido común, es decir, ¿sabes qué? Si hay una persona que está entorpeciendo una investigación, que dé un paso al costado y pongamos una persona idónea para hacerlo. De hecho, nosotros en Amplitud hemos propuesto que el director del Servicio de Impuestos Internos se elija igual que el Contralor, para que finalmente no pueda haber una presión del gobierno de turno para quien ejerce este cargo y no dependa del gobierno de turno. Yo creo que todo lo que sea ir generando mayor libertad, que sea mayor autofuncionamiento y no dependencia del gobierno de turno, yo creo que es positivo. Y me cuesta entender cuáles son las razones que hoy día da el gobierno y por eso hemos querido salir a la carga y presionar desde la manera en que lo estamos haciendo, por intermedio de los medios, diciendo que tiene que haber un plazo y si no, que la Cámara de Diputados cuestione a la autoridad que está reforzando a una persona que creemos que no tiene que estar ahí. Ahora, diputado, es una amenaza difícil de cumplir porque Amplitud por sí misma no puede interpelar a nadie. Tendría que tener la anuencia o de los diputados de la Alianza o de los diputados de la nueva mayoría para poder llevar eso a la realidad. Sí, pero veamos si la Cámara de Diputados no está dispuesta a que se sepa toda la verdad. ¿Qué pasa con los parlamentarios de la nueva mayoría que han dicho que están dispuestos a que se sepa toda la verdad? Esos parlamentarios no pueden salir a defender a Llorat. Sería ser inconsecuente o inconsistente con lo que ellos mismos han dicho. Entonces, por último, que se sepa quiénes están a favor de que se conozca la verdad y quiénes no. Y que sea la ciudadanía finalmente la que juzgue. Nosotros no pretendemos decir que somos blancas palomas, ni que nunca hemos cometido errores, por el contrario, Daniel. Pero sí creemos que estamos en un momento donde los liderazgos tienen que ser para la transparencia, no para esconder las cosas que ocurren. Y ese es el llamado que le estamos haciendo hoy día al ministro de Hacienda y a la presidenta de la República. Diputado, hablando en general ahora del nuevo clima que se ha instalado después del cambio de gabinete, de las primeras declaraciones y las primeras señales de los nuevos ministros, ¿cómo reciben en Amplitud este segundo tiempo con énfasis al menos bastante distintos, muy marcados por los diálogos, por la búsqueda de acuerdos en el gobierno de la presidenta Bachelet?
Mira, yo creo que el peor problema del gobierno de la presidenta fue que pretendió ser un gobierno ciudadano, pero que no escuchó a la gente. Porque cuando tú ves, la mayoría de los chilenos queríamos cambios en el tema tributario, en el tema laboral, en el tema educacional. El problema se produjo cuando la nueva mayoría impuso un tipo de proyecto, que era un proyecto que no era el proyecto que quería la ciudadanía, que no era el proyecto que queríamos nosotros como oposición. Entonces yo creo que este vuelco y darse cuenta, la presidenta y la nueva mayoría, que está en el suelo producto de que no ha escuchado a la ciudadanía y que no ha sabido debatir con la oposición, yo creo que es una súper buena señal. Creo que Burgos lo dijo de manera sumamente clara. Él lo que quiere es discutir, es conversar. Yo creo que también es un reconocimiento, Daniela, que no todo en Chile se hace mal. Muy por el contrario, creo que Chile ha avanzado muchísimo. Pero tenemos que luchar contra los abusos y tenemos que aprender a conversar, a dialogar y a escucharnos más. Y eso es algo que yo creo que Jorge Burgos va a impulsar y también los otros ministros que han ingresado al gabinete. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Amplitud en términos de la agenda laboral o de la reforma laboral que está presentando el gobierno? Le has hecho una pausa, se dice que es para que los ministros puedan interiorizarse más del proyecto. ¿Debería efectivamente hacerse una pausa, repensarse o incluso retirarse el proyecto para volver a enviarlo? Mira, te lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que Amplitud lo que quiere es que la gente tenga mejor acceso a mejores pegas, mejor remuneradas y con mayores oportunidades. Y yo creo que esta reforma no está atacando esa oportunidad. ¿En qué sentido? En que lo primero que debiéramos hacer énfasis es en capacitar a nuestros trabajadores. Entendemos que hay un sinnúmero de trabajadores chilenos hoy día que por falta de capacitación no pueden acceder a un mejor trabajo, porque no tienen una mejor tecnificación. Entonces, yo creo que si uno realmente quiere potenciar el trabajo y las oportunidades, tiene que capacitar a la mano de obra. Y eso es algo que ni siquiera está en la reforma. Más bien lo que hay en la reforma es fortalecer el rol de los sindicatos, que en algún sentido a mí me parece que es importante que nosotros equiparemos la fuerza entre el empresariado y sus trabajadores por medio de los sindicatos, pero no sé si la manera en cómo se está haciendo sea la mejor. Yo creo que no. Yo creo que al final el poner todo el poder en manos de la burocracia sindical no va a dar respuesta a lo que los ciudadanos quieren, que es al final tener más oportunidades de pega, tener más libertad para poder elegir. Y eso se trasunta o se traduce en de verdad poder hacer una mejor capacitación. A mí me hubiera gustado mucho más que la reforma se enfocara en eso, más que en quedar bien con la gente de la CUT. Yo creo que la gente de la CUT cumple un rol, pero hoy día lo que pretenden es más bien exacerbar el poder que tienen los sindicatos, y yo no sé si eso es bueno finalmente para la flexibilidad y para que la empresa pueda seguir siendo competitiva. Yo más bien tiendo a pensar que lo que necesita la empresa es trabajadores más calificados y también trabajadores a los cuales realmente se cumpla su derecho. Eso quiere decir que nosotros fiscalicemos de mejor manera a las empresas que no están cumpliendo con toda la reglamentación laboral, y ahí hay un trabajo muy duro que hacer y creo que ese es hasta más importante que la reforma que se está haciendo hoy día. Diputado Joaquín Godoy, presidente de Amplitud, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes.